Ese no es un video de Fórmula 1. Bueno, un poco. Ok, bastante. Pero les juro que vamos a mostrar el proceso de dibujo y pintura. Los que me conocen saben que soy muy fan de la Fórmula 1, pero los quiero poner en contexto, porque los eventos del Gran Premio de Fórmula 1 de San Marino del 1994 nunca debieron ocurrir. Todos los que conocen un poco de Fórmula 1 tal vez alguna vez han escuchado de un tal Ayrton Senna. Cuando yo era niño ni siquiera podía pronunciar su nombre, pero recuerdo escuchar su nombre muy de seguido en las noticias cada vez que hablaban de Fórmula 1, diciendo que ganó el Gran Premio o que estaba en el podio. Y luego recuerdo las noticias de su muerte en una carrera. Recuerdo que mostraban los ríos de personas acompañando su cuerpo el día de su funeral. Pero esa historia va mucho más allá de Ayrton Senna, ya que este fue uno de los fines de semana más oscuros de la Fórmula 1. Este año se cumplen 30 años del fallecimiento de una de las grandes estrellas de la Fórmula 1. Si no conoce mucho de la categoría, seguro se ha escuchado de un tal Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva fue un piloto brasileño nacido en Sao Paulo en 1960, tricampeón de la Fórmula 1 y leyenda del deporte. A tal punto que muchos pilotos de la parrilla actual de la Fórmula 1 lo reconocen como una de sus inspiraciones para empezar en el mundo del automovilismo. En la temporada de 1994 estaba buscando su cuarto campeonato cuando pasó esto. Nadie sabe por qué acabó la suerte de Ayrton Senna. Feliz 90, feliz 91, feliz 92, feliz 93. Depois a gente volta. Feliz Natal! Ok, no fue culpa de Xuxa. Bueno, ya que me saqué de eso, sigamos. Como les decía, eso es algo que no debió ocurrir. Ese fin de semana algo oscuro estaba posado sobre la región de Emilia-Romagna en Italia, o tal vez solo sobre el circuito. Pero la muerte tenía sed y estaba buscando víctimas. Desde el mismo viernes estaba enviando advertencias, cuando en la variante Bassa, Rubens Barrichello tuvo un grave accidente donde el mismo piloto afirma haber estado muerto por 6 minutos. Ese accidente debe haber sido una advertencia para todas las personas involucradas en la Fórmula 1, pilotos, equipos y la federación, pero a la vez les dio mucha seguridad. Pensaban que los vehículos eran tan seguros que a pesar de tener un accidente tan grave, nunca nada les iba a pasar. Un poco más de contexto. A principios de los años 90, los autos de Fórmula 1 se convertían cada vez en más y más rápidos. Y en estos años tenían una gran cantidad de ayudas a la conducción, lo que los hizo mucho más fáciles para conducir, siendo el equipo Williams quien en 1993 tenía los mayores avances. Sin embargo, para la temporada de 1994, estas ayudas fueron removidas de los autos, pero los autos y los circuitos siguieron siendo los mismos. Este fin de semana, la tercera carrera de la temporada estuvo llena de polémicas, especialmente por la seguridad, siendo Ayrton Senna uno de los abanderados en estas protestas. Con la tranquilidad de que los coches eran seguros, llegamos a las pruebas de clasificación del sábado 30 de abril de 1994. Y aquí entra en juego el otro protagonista de nuestra historia y de nuestra ilustración. Roland Ratzenberger fue un piloto austriaco, nació en Salzburg el 4 de julio de 1960. Y estaba en su año de debut en la Fórmula 1 con el equipo Syntek. Terminó una de las dos carreras anteriores y en la tercera carrera pasó esto. Las imágenes son muy fuertes. Roland Ratzenberger murió en el acto por el fuerte impacto a más de 300 km por hora que presumiblemente generó unos 500 G, tal vez el impacto más fuerte en toda la historia de la Fórmula 1, y que rompió la base de su cráneo y su aorta. Ya con dos accidentes, uno grave y otro fatal, el fin de semana estaba condenado. En especial porque era la primera muerte en Fórmula 1 en 12 años. Voy a dibujar el Simtek de 1994 con el número 32, que fue el número con el que Roland Ratzenberger corrió en la Fórmula 1. También voy a dibujar su casco. Las proporciones en el rostro de Ratzenberger son un poco engañosas, ya que en el estudio previo puede notar que la parte media de su rostro, ojos y nariz, es más pequeña que las otras dos partes, haciendo ver su frente y barbilla más grandes de lo normal. A pesar de la tragedia que significó la muerte de Roland Ratzenberger durante el sábado, todo se vería eclipsado al siguiente día en la carrera. Como imagen principal voy a dibujar a Senna en su traje rojo de McLaren, donde tuvo sus años dorados, pero también lo voy a dibujar levantando el trofeo más especial de toda su trayectoria, el trofeo de su Gran Premio de Casa de 1991. Voy a pintar su McLaren MP4 con el número 12, en su elemento favorito, la lluvia. Y por último el Williams FW16 con el número 2, con esos icónicos colores blanco y azul, donde Senna perdió su vida. Y por supuesto su icónico casco amarillo con verde. Su rostro tiene una proporción muy normal, aunque sus rasgos, en especial sus ojos y su nariz, tienen líneas muy fuertes, muy masculinas, que junto a su cabello, en todas las direcciones son sus rasgos principales. Si quieres ver más del proceso de pintura y no te interesa tanto la historia de este día, salta al minuto que ves en pantalla. El domingo comenzó como un día casi normal, con la fiesta que es la Fórmula 1. Desfiles, música festiva, casi queriendo negar lo que estaba pasando.
Comenzó la carrera con Ayrton Senna en pole position, listo para anotar sus primeros puntos de la temporada. Todo parecía normal, pero una nueva advertencia. Un accidente muy fuerte en la parte trasera entre Pedro Lamy y Leto hizo que todo se detuviera. Los pilotos, aunque lastimados, pudieron salir de sus autos caminando. Pero eso no fue todo lo que pasó. Varios restos de los vehículos, incluyendo una pesada rueda, salieron disparados con proyectiles hacia las gradas, dejando 8 espectadores heridos. Otra advertencia. A pesar de las advertencias, la ambición humana es mucho más poderosa, e ignorando todo, la carrera continuó. Los autos siguieron el lento coche de seguridad durante 6 vueltas, haciendo que sus ruedas se enfriaran demasiado, por lo que al relanzarse la carrera en la vuelta 6, los pilotos estaban luchando contra sus coches. En la vuelta 7, en la de los curva de Tamburello, Senna no pudo girar y su auto salió disparado a 211 km/h contra un muro de hormigón sin ninguna protección para amortiguar el golpe. El mundo quedó mudo. Esta ilustración es un tributo a los trágicos hechos de ese fin de semana y un homenaje a la vida de estos 2 hombres que no debieron haber dejado este mundo. Quiero que la pintura tenga varios componentes principales. Primero, la textura. Para eso estoy usando diferentes pinceles con mucha textura, entre ellos mis nuevos Dual Brushes. También uso diferentes herramientas de Procreate para generar algo de caos en la pintura, y que voy a usar como parte de esta como una herramienta para generar algo de imprevisibilidad. También quiero incluir color, tanto como sea posible sin dañar el aire solemne de esta ilustración, para romper la monotonía de grandes áreas de un solo color. Hago esta ilustración para mí, porque quiero tenerla dentro de mi colección, pero también para todos los fans que quieran honrar a estos 2 pilotos, o tal vez solo a Senna, que seguramente va a ser la gran mayoría. Doy colores de base a toda la imagen. Coloreo cada uno de los elementos con su color principal, tanto para los vehículos, los cascos y los pilotos. Después de eso bloqueo la capa y procedo a darle los colores específicos de cada una de las partes. El color de la piel de los pilotos, el negro de la fibra de carbono, el negro de las ruedas, así como cada color de pintura que llevan los vehículos y los cascos, al igual que el número del piloto y los sponsors. Muchos sponsors. Pasé muchísimo tiempo trabajando en logos, calcomanías, marcas, horas y horas trabajando en este aspecto para dar autenticidad a la imagen. Esta fue la parte más larga de todo el proceso, ya que requería mucha precisión para que las letras se vieran derechas, con la perspectiva correcta, y para que todo tuviera la cantidad de detalle necesario. Ya tener todo esto, colores, marcas, logos, números, es tiempo de comenzar con el renderizado. El renderizado es básicamente el proceso mediante el cual, agregando luces y sombras, damos la sensación de tridimensionalidad en la imagen. Para el proceso de renderizado me gusta usar un proceso diferente al que se usaría normalmente. Me gusta usar colores muy vivos y pinceles con mucha textura. Voy a comenzar con los vehículos. El pincel que uso es un pincel de manchas de pintura. Y para las sombras utilizo colores como violetas, magentas, azules, verdes, aguamarinas, no, ningún gris. Hago este proceso en una nueva capa, que pongo en Clipping Mask. Y pongo esta capa en el modo de Multiply, o multiplicar, bajo la opacidad de la capa, y luego uso un pincel para suavizar. Al tener estas manchas de color, veo unos tonos más oscuros. Y procedo a usar mi borrador para mostrar las partes más claras. Con eso me aseguro que haya mucho color, especialmente en las áreas de sombra. Sigo exactamente el mismo proceso con los otros 2 monoplazas. Y con eso logro el primer sombreado de estos vehículos. Que por supuesto luego debo agregar más luces fuertes y sombras fuertes. Sigo un proceso muy similar con el Senna más pequeño que tiene el trofeo.
este y los objetos más pequeños en la imagen requieren menos detalle. También en este uso sombras con colores muy saturados y mucha textura que luego voy a suavizar. Y luego procedo a borrar para definir las sombras y luces iniciales. E igual que con los vehículos, debo definir luces y sombras más fuertes. Y debo agregar más detalle en algunas áreas, a pesar del tamaño. Y ahora es momento de trabajar en los personajes principales, Ronald y Senna. Cada uno de ellos está en una capa aparte, además de tener su capa de líneas. Al igual que los anteriores, voy a crear una capa nueva que voy a poner en Multiply y la voy a usar como una Clipping Mask o como una máscara de recorte. Voy a usar el pincel Squares, que es un pincel original creado por mí y que tiene una textura muy peculiar, pero que usado con una opacidad baja puede crear un coloreado muy suave. Aunque en este caso voy a usarlo con una opacidad alta. Al igual que hice con los elementos anteriores, voy a usar los colores de la parte baja del círculo cromático. Todo esto para agregar gran variedad en los colores de sombra, que por ejemplo no conseguiríamos usando colores piel, o colores más del tipo tierra. Siempre recuerden que la piel es más que color piel. Suavizo las texturas sin que se pierdan completamente. Quiero que en la ilustración final se vean esos colores y texturas escondidos entre los colores que reconoceríamos como los colores correctos. Bajo la opacidad y comienzo a destacar áreas de luz suave. En la parte frontal del rostro, el contraste debe ser muy suave, manteniendo un mayor contraste en zonas específicas, como en la esquina interna de los ojos, bajo la nariz, y también manteniendo los lados y la parte baja del rostro más oscuros. Agrego brillos suaves para acentuar algunas áreas. Y quiero mostrar mucha textura en la piel, pero voy a hacerlo de manera muy suave para que no parezca un cuero viejo. Arrugas, poros, lunares, vello, cortes para el afeitado, etc. agregan un poco de imperfección. Recuerden, imperfección es igual a naturalidad. De igual manera, enrojezco algunas áreas, como los párpados, la nariz, mejillas, orejas, labios, y también incluyo una sombra bajo la mandíbula. Uso la herramienta del borrador para aclarar algunas áreas en el traje. Con el pincel, usando un color cercano al violeta, oscurezco otras zonas. Es hora de seguir con Senna. Siguiendo un proceso muy similar, me enfoco en sus ojos, cejas, boca y cabello, así como en el contorno de su rostro, que son sus rasgos más característicos. De nuevo, uso la herramienta de borrador para crear los volúmenes del rostro, asegurando que sean muy suaves. Agrego luces en overlay para definir el contorno al lado izquierdo muy suavemente. Uso pinceles con texturas alargadas para definir la textura del cabello. Llegados a este punto, quiero mostrar que la ilustración está mayormente terminada. Quiero agregar más colores saturados y textura en algunas áreas y desordenar todo un poco. Agregar detalles en diferentes áreas de la ilustración, buscando un equilibrio entre detalle y simpleza, entre una ilustración innovadora, pero que nos recuerde la historia. También debo trabajar en el fondo para que complemente bien todo el concepto de la imagen. Después del accidente de Senna, tal vez todos sabían que había sido bastante grave, pero nadie tenía certeza de la gravedad de la situación. Seguramente pensaron que se iba a recuperar, así que la carrera siguió, esperando que las tragedias hubieran terminado. Pero no. En la vuelta 48, Michele Alboreto entró a pits, y al salir una de sus ruedas se soltó hiriendo a 4 mecánicos. Todo esto parecería algo inventado para una película, porque parece imposible que tantos eventos dolorosos, tanto peligro puedan ocurrir en el mismo evento. Pero es real. Es una locura, es una tragedia, pero todo es real. Ayrton Senna iba por esta victoria. Iba a ser su primera victoria de la temporada y la primera con Williams.
Pero además, esta victoria tenía un significado especial para él. Cuando el cuerpo de Senna fue removido de su vehículo, se encontró la bandera de Austria, con la que seguramente Senna iba a dedicar la victoria a Ronald Ratzenberger, uniendo para siempre la historia de esos dos hombres, el novato y el campeón, la leyenda, Ayrton Senna y Ronald Ratzenberger. Esta fue una ilustración y un video muy ambiciosos. Sabía desde un principio la cantidad de tiempo que tenía para realizarlos y también sabía la cantidad masiva de tiempo que ambos iban a tomar. Pero aún así decidí hacerlo y lo hice con mucho cariño y con mucho respeto. Gracias por llegar hasta este punto y por seguirme en este proceso de ilustración. Y también por revivir esta historia conmigo, a pesar de no ser un gran contador de historias. Si eres fan de la Fórmula 1, del automovilismo, de Senna, o si te gusta el tipo de arte que realizo, ya puedes adquirir este hermoso póster conmemorativo para coleccionistas. Esta es una edición especial limitada de 30 pósters firmados y numerados, de la cual no va a haber reimpresión. Si quieres este póster, puedes pedirlo por mi Instagram, link en la descripción. Yo mismo voy a atenderte para que puedas pedir tu póster y así puedas recordar estos pilotos y esta fecha. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por favor, dime en los comentarios qué te pareció esta ilustración y este tipo de contenido. Y ya que estás por ahí, recuerda darle like, suscribirte al canal, pero más importante, compártelo con alguien a quien este contenido pueda serle de utilidad. Te veo en el próximo video. Adiós.